¿sí? A esta tercera sesión de este ciclo para el intercambio de experiencias e innovación de la Comunidad Interamericana de Observatorios del Delito. En esta tercera sesión nos enfocaremos en la experiencia del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba, Argentina, en torno al análisis de la victimización repetida y la victimización repetida por cercanía. Dado el tema que hoy nos convoca, hemos invitado no solo a los miembros de la Comunidad Interamericana de Observatorios del Delito, sino también a quienes pertenecen a la Comunidad Interamericana de Analistas del Crimen. Así que a todos ellos y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por haberse conectado. Para quienes se suman por primera vez a este ciclo, quisiera aclarar que estas sesiones pretenden facilitar e incentivar el intercambio de experiencias e innovaciones, inclusive de experiencias innovadoras, muchas de ellas tentativas de corte experimental, primero para visibilizar un poco el trabajo precursor o pionero de nuestros miembros, y segundo, para fomentar el aprendizaje entre colegas a partir de experiencias o de prácticas llevadas a cabo en diferentes dimensiones que atañen al trabajo y al funcionamiento de los observatorios. Este pretende ser un espacio de exploración en donde se puedan presentar iniciativas que se han probado, que se han intentado, que se han piloteado, algunas más perfectibles que otras, algunas más efectivas que otras, pero la idea es que podamos aprender de todas ellas, identificar qué sirve, qué no funcionó tan bien y qué aspectos aún se pueden y deben mejorar. Lo importante es saber que podemos partir de algún lugar, que tenemos una base, que no es necesario empezar de cero ni reinventar la rueda, que es posible justamente aprender y construir a partir de las experiencias de los demás, de los aciertos e inclusive muchas veces de los desaciertos de quienes trabajan en este ámbito. Así que con ese espíritu y con esa intención, tengo el honor de presentar a los dos panelistas que nos acompañan en la sesión de hoy. Roberto González, director del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba, Argentina, y uno de los principales promotores e impulsores de esta comunidad interamericana de observatorios del delito. Y también nos acompaña Ricardo Castro, profesor de la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional, también de la provincia de Córdoba, Argentina. Lo que está haciendo ahora mi colega Pablo es compartiendo con ustedes a través de lo que es el chat de Zoom las biografías un poquito más completas de los dos panelistas para que tengan una idea un poquito más integral, ¿no?, de cuáles son los antecedentes profesionales y académicos de cada uno de los dos panelistas. Lo que yo voy a hacer ahora brevemente es un poco contarles lo que tenemos planificado para ustedes en esta tarde de hoy. Primero quiero confirmar que están viendo la presentación en pantalla. Pablo, ¿se está viendo bien? Correcto. Bárbaro, excelente. Entonces, como les decía, la idea hoy es que este panel lo podamos estructurar en tres partes, que son las tres partes que ustedes están viendo en pantalla. Una primera parte que tiene que ver más con un marco teórico, conceptual, ¿no?, sobre la victimización por repetición y la victimización repetida por cercanía. Y en esta primera parte, lo que va a intentar hacer Roberto González es responder a algunos de esos puntos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué es la victimización repetida? Que en inglés se conoce como repeat victimization, y la victimización repetida por cercanía, que en inglés se conoce como near repeat victimization. ¿Para qué tipo de delitos tiene más sentido hablar de estos tipos de victimización? ¿Cuándo y dónde tienen lugar? Y para entender el aspecto temporal de este tipo de victimización, vale la pena también conocer un poco de qué se trata el concepto de time course, que en español se puede traducir como curso o línea temporal. Y para entender el aspecto espacial de este tipo de victimización,
también resultaría útil entender los conceptos de hotspots y de hot dots. ¿Por qué ocurre este tipo de victimización, la victimización repetida y la victimización repetida por cercanía? Y acá van a ver que se manejan básicamente dos grandes tipos de explicaciones. Un tipo de explicación que es la flag explanation y otro tipo de explicación que es la boost explanation. La verdad que las traducciones de estos términos no me convencen mucho, así que voy a seguir con la terminología en inglés. Pero básicamente la flag explanation lo que nos dice es que explica este tipo de victimización, o sea, la repetición de la victimización en función de la experiencia positiva inicial que tuvo el autor, el agresor o el delincuente con ese delito inicial. Esta primera tipo de explicación, a su vez, van a ver que está relacionada con las foraging theories, que Roberto va a hacer un poco de alusión a esas teorías. Mientras que la boost explanation explica la revictimización en función de la atracción o alguna vulnerabilidad específica, ya sea del target, del objeto o del objetivo. ¿Cuál es la evidencia que sustenta estos dos tipos de patrones criminales? Y acá podrán apreciar que la mayoría de los estudios y la evidencia provienen más bien del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque hemos conseguido subir a la comunidad, luego mi colega Pablo les va a estar compartiendo el enlace, a un estudio realizado por Spencer Cheney y Braulio Alves da Silva en Belo Horizonte, Brasil, que vale la pena leer y comparar un poco con esos otros estudios. ¿Qué se necesita para llevar a cabo este tipo de análisis, particularmente en lo que respecta a los datos que necesitamos? ¿Cómo se puede aplicar o qué uso se le puede dar a este tipo de análisis, particularmente en materia de prevención, y cuáles son algunas de las ventajas y las limitaciones que presenta este tipo de análisis? Así que Roberto de alguna manera intentará cubrir todo esto en 12 minutos y luego abriremos un primer segmento corto de preguntas y respuestas de aproximadamente 10 minutos. Y eso luego ya nos va a llevar a la segunda parte de este panel, que es la parte como más práctica, más aplicada. Y está reservada justamente para que nos cuenten la experiencia concreta de realización y de aplicación del análisis de victimización repetida y de la victimización repetida por cercanía que se llevó a cabo desde el observatorio en la ciudad de Córdoba. ¿Qué buscamos entender en esta segunda parte? El contexto en el que se llevó a cabo, por qué y para qué se realizó. Buscamos entender también cuáles fueron los recursos que el observatorio necesitó para poder llevar a cabo este tipo de análisis en términos de datos, en términos de procesos, de tecnología, de personal, de apoyos institucionales, interinstitucionales, sectoriales, recursos económicos, entre otros tipos de recursos que fueron necesarios mínimamente para poder llevar a cabo este ejercicio. Y con respecto a los recursos tecnológicos, Ricardo acá se va a concentrar en contarles, explicarles la herramienta que se utilizó para efectuar este tipo de análisis. Y finalmente, saber qué se hizo con los resultados del análisis y cuál fue el impacto. Y como les digo, esta segunda parte va a estar a cargo de Ricardo Castro, y luego de su intervención ya tendremos una segunda instancia un poco más larga de 25 minutos para que puedan hacer preguntas y respuestas a ambos panelistas, ¿sí? Así que esto ya me da pie para, primero, ir cerrando, y segundo, para pedirles, por favor, que nos vayan dejando sus preguntas en lo que es el Q&A de Zoom, ¿sí? A medida que vayan escuchando las intervenciones, van a ver que en la barra inferior de Zoom hay un iconito de Q&A, y es allí donde les voy a pedir que por favor nos vayan dejando sus preguntas para que en los dos segmentos que tenemos reservados para preguntas y respuestas pueda justamente hacer las preguntas y que sean los panelistas quienes las respondan. Simplemente para que lo tengan en cuenta, la tercera parte, que es la parte de cierre, ahí le vamos a pedir a los panelistas que nos compartan algunas reflexiones finales, comentarios finales sobre el ejercicio, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que aprendieron durante el ejercicio, sobre el ejercicio, como resultado del ejercicio, qué funcionó, qué no funcionó, cuáles fueron las limitaciones y los obstáculos que enfrentaron, y qué es lo que se podría mejorar en una próxima iteración del ejercicio. Así que bueno, ya para cerrar, les comento que tanto la agenda,
las biografías, la presentación que tanto Roberto como Ricardo estarán utilizando a lo largo del panel de hoy. Todo esto ya se encuentra disponible en la comunidad y hemos subido también algunas lecturas de apoyo que esperamos sean de utilidad para quienes quieran seguir explorando y profundizando su conocimiento sobre este tema. Mi colega Pablo les está compartiendo ese enlace en el chat de Zoom, y a partir de mañana van a poder encontrar la grabación, las fotos que vayamos sacando, las preguntas que ustedes vayan realizando, todo eso estará sistematizado en la comunidad. Así que ahora sí, Roberto, perdón, te paso el uso de la palabra para que sí podamos iniciar con esta parte sustantiva de la sesión, no para que nos des este marco teórico conceptual sobre qué es la victimización por repetición y la victimización repetida por cercanía. Así que adelante, el panel es todo tuyo, Roberto, gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a la comunidad interamericana de Observatorio del Delito. Muchas gracias a la Organización de Estados Americanos y a su Departamento de Seguridad Pública, que siempre está atento a apoyar estas iniciativas localizadas en la región y que constituyen para nosotros enormes esfuerzos por darle a la criminalidad una respuesta desde la evidencia y desde la ciencia particularmente. Gracias a todas y a todos los presentes, gracias a todos aquellos que comparten también el enorme esfuerzo de gestionar los observatorios, de llevarlos adelante, de sostenerlos, tanto en el tiempo como también dentro de la institucionalidad vigente en cada uno de nuestros lugares. Y seguramente nosotros apuntamos a que en el feedback podamos también recibir vuestros aportes, vuestras críticas, porque en definitiva de esa manera pretendemos construir un conocimiento que sea colectivo a todos y a todos nosotros. En principio, comentarles de que esta propuesta de presentar ante ustedes la metodología de análisis de victimización y de victimización repetida por cercanía tuvo que ver inicialmente con aquellos primeros pasos que empezamos a dar desde el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba, ya por el año 2016, cuando tuvimos que enfrentar el mandato que el decreto de creación nos propone y que justamente generar evidencia científica para las políticas públicas de seguridad ciudadana en la provincia de Córdoba. Y en este sentido es que nosotros teníamos por delante el enorme desafío de sentar todos nuestros estudios y todos nuestros aportes a partir de evidencia científica, cuestión no menor, sobre todo teniendo en cuenta de que en definitiva a lo largo de estos esfuerzos de sostenimiento y de sustentabilidad del observatorio a lo largo del tiempo, hizo también entender que desde la política hoy en Córdoba, uno de los grandes fundamentos para diseñar intervenciones tiene que ver con el insumo de evidencia científica que estas intervenciones necesitan, en todas las áreas, pero particularmente en el área que nos toca a nosotros, que es el de seguridad ciudadana. Y en este sentido, es que nosotros iniciamos nuestro recorrido con la producción de diversos elementos, de diversos productos, siempre con el objetivo de, por sobre todas las cosas, dar por sentado de manera robusta e indiscutible el carácter científico de cada una de nuestras propuestas de análisis y de estudios. Y en esta dirección es que mencionamos, entre otros de nuestros aportes, tanto la elaboración de las tasas criminales de la provincia de Córdoba, que se hacen cada 6 meses y se difunden públicamente, como también la encuesta de victimización, que ya lleva en su 4ª medición. Junto con el Centro Geo también hemos producido un modelo criminológico para la ciudad de Córdoba, y junto con un ODICI hemos logrado también
un estudio sistemático sobre armas de fuego en nuestra provincia. Desde el punto de vista del análisis geográfico, nosotros nos preguntamos oportunamente de qué manera el contexto estaba influenciando la ocurrencia de determinados delitos. Y en este sentido, yo quiero hacer una especial mención a quien oportunamente nos aportó una mirada crítica sobre la cuestión y dijo, a ver, ¿de qué manera nosotros podemos también hacer una diferenciación entre los efectos psicológicos que tienen los ataques domiciliarios con respecto, por ejemplo, a aquellos que se daban en la vía pública? Y en este sentido menciono a la Facultad de Psicología y a toda su a todo su aporte técnico en recursos humanos, en recursos científicos, para que justamente nosotros pudiéramos plantear una mirada crítica sobre la cuestión y también una mirada diferenciada entre los efectos psicológicos que tienen los robos y hurtos a nivel domiciliario con respecto al mismo tipo de delito en otros espacios. Seguido de eso, también nosotros tuvimos en función también de la conformación de los cuadrantes dentro del plan provincial de seguridad ciudadana y prevención del delito puesto en marcha en el año 2016, que todavía está vigente en la provincia de Córdoba, una caracterización sociodemográfica de los cuadrantes, aportando información específica de la institucionalidad presente y vigente en cada uno de estos espacios o microespacios de gestión de la seguridad, y que oportunamente fue elaborado este informe a los efectos de una posible evaluación de impacto que luego no se pudo realizar por distintas circunstancias. Lo fundamental es de que a partir de estos estudios nosotros tuvimos algunas conclusiones preliminares que nos ayudaron a plantear de qué manera la geografía influenciaba la contextualidad de los crímenes ocurridos en nuestra ciudad. Y en ese sentido, nosotros podemos decir de manera preliminar que la violación al domicilio tiene como consecuencias un temor al delito caracterizado por ser una experiencia emocional aumentada. Por otra parte, y en consonancia con esta conclusión preliminar, podemos decir también que los robos y hurtos domiciliarios poseen la particularidad de generar en la población y en el ciudadano una de las más elevadas tasas de percepción de inseguridad. Y seguido a ello, también decir de que en función de los estudios hechos en Córdoba, de la mano de la Facultad de Psicología inicialmente, también pudimos concluir de que la gravedad propia del ataque domiciliario provoca una intensidad inusitada del temor al delito. Esto también medido oportunamente a través de las encuestas de victimización. Nosotros sabemos que es posible mirar a la realidad criminal desde distintas perspectivas, ya sea analizando sus distintos componentes de manera particular, como clásicamente se hizo sobre el infractor o sobre la víctima, o apelar a construcciones teóricas que tienden a explicar el todo de una manera más holística y más compleja. Entonces, desde este punto de vista es que nosotros proponemos una mirada desde la criminología ambiental para explicar la victimización y la victimización repetida que nosotros podemos estudiar en la provincia, en la ciudad de Córdoba. Siguiendo a Brattingham y Brattingham, que son justamente los padres de la criminología ambiental, les proponemos a ustedes considerar que cada evento delictivo, ya sea llamándolo crimen, delito, ofensa, etcétera, puede ser interpretado como una confluencia de infractores, víctimas u
o también entendidas como objetivos de delitos, y cuerpos normativos, pero en escenarios específicos. Entonces, desde este punto de vista, un crimen puede ser entendido como un componente complejo que tiene una historia y una localización geográfica determinada. Si bien sabemos de que otras escuelas criminológicas pueden aportar una comprensión particular de cada uno de los componentes del crimen, es que también nosotros apelamos a hacer un esfuerzo por entender de manera más compleja el todo. Y en ese sentido es que apelamos a las premisas de la criminología ambiental, particularmente porque creemos que nos da la posibilidad de poner foco en la complejidad de los escenarios para poner luz sobre la conducta humana que hace que de pronto se convierta en una conducta infractora o conducta criminal. Pero no solamente pone luz en la conducta infractora, sino que además pretende también trabajar sobre la prevención para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Entonces, desde este punto de vista es que nosotros queremos subrayar de que en definitiva un crimen tiene una particularidad geográfica, temporal, una particularidad histórica que hace que de pronto se pueda entender el crimen en su contexto y no aisladamente la víctima, el victimario o inclusive las leyes que tienden a sancionar este tipo de ofensas. Lo importante de estos supuestos es que constituyen para nosotros un cambio fundamental en la mirada con la cual pretendemos analizar la cuestión criminal. En primer lugar, porque creemos de que para la criminología ambiental el infractor, el delincuente, el criminal es un componente más de una tríada, de un triángulo en el cual también tenemos a la víctima en relación con el delincuente considerada un objetivo, pero también a una víctima acorde en términos de oportunidades. Entonces la relación entre víctima y victimario se da a partir de un evento que es lo que justamente hace posible la interacción entre, lamentablemente, un criminal y su objetivo víctima. Por otra parte, también vale la pena decir que el foco ya no está puesto en el criminal delincuente, sino en investigar con mayor profundidad los factores que determinan que una persona se convierta en infractor. Y justamente analizando esa confluencia de factores, oportunidad, víctima acorde, objetivos, etcétera, que son los que van a hacer que de pronto un hecho criminal se concrete. Un libro que para nosotros ha sido particularmente inspirador fue el escrito por el doctor David Weisbrot, junto con otros autores, y cuyo nombre es Place Matters o el lugar importa, ¿no? En este sentido, lo fundamental es entender de que de pronto, ante una mirada espacial amplia, en la cual nosotros pretendíamos interpretar los crímenes, particularmente los delitos relacionados con los robos y hurtos domiciliarios, en un espacio particularmente extenso. Hoy la mirada a partir de la propuesta del Dr. Weisbrot y todo su equipo es centrarnos en los microespacios o en los lugares. Y en este sentido, yo quiero hacer una aclaración, si vale la pena hacerlo, ¿no? Cuando nosotros pretendíamos analizar la criminalidad de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta que tiene un ejido urbano de casi 570 kilómetros cuadrados, uno de los ejidos urbanos más amplios de toda América Latina, es que a partir de la conformación de los cuadrantes propios del Plan de Seguridad Ciudadana,
hoy vigente es que nosotros fuimos al microespacio. Es decir, nosotros reformulamos el área de gestión de la seguridad a partir de los cuadrantes, y es allí donde nosotros pretendemos dar mejor interpretación y mayor luz sobre la forma en que la criminalidad se manifiesta y la forma en que esa manifestación es diferenciada inclusive dentro de una misma ciudad. Nosotros podemos ver que aún dentro de una ciudad tan extensa como Córdoba, las manifestaciones de la criminalidad pueden ser diferenciadas en función también de los cuadrantes y de las complejidades geográficas localizadas en esos cuadrantes, que hacen que justamente esa criminalidad se manifieste de manera diferente, de manera totalmente distinta. Y en este sentido lo fundamental es justamente reconocer estas diferenciaciones para que la gestión de la seguridad, pero vuelvo a los aportes de la criminología ambiental, no solo en sentido de la gestión sobre el crimen, sino también la gestión de la prevención debe ser focalizada, localizada y contextualizada. En este sentido, los aportes que nos hace el doctor Weisbord y su equipo tienen que ver con que precisa nuestra atención en pequeñas unidades geográficas, obligándonos también a todos los analistas a estudiar en detalle las manifestaciones sociales, económicas, comerciales, institucionales instaladas en esas pequeñas unidades geográficas, inclusive también sus vulnerabilidades. Por otra parte, centra el análisis en los eventos, entendidos como esta conjunción contextualizada de víctima y de ofensor. Y también no deja de ser muy importante esto que voy a decir a partir de las palabras de Weisbord y su equipo, centra su atención en las capacidades que a partir de estos análisis se pueden desprender a los efectos de la prevención de los crímenes. Lo que yo pretendo en este momento es darles un rápido recorrido, un rápido pantallazo de cómo nosotros hemos pensado el análisis de la victimización repetida y de la victimización repetida por cercanía desde una trayectoria teórica y conceptual, teniendo en cuenta que este es un proceso ineludible para nosotros. Nosotros estamos cumpliendo con el mandato de generar evidencia científica para las políticas públicas de seguridad y por lo tanto acceder a este bagaje teórico es justamente parte del proceso que debe ineludiblemente seguir el observatorio para todos sus estudios y aplicaciones. Y en este sentido no puedo olvidar de que este recorrido lo hemos hecho en equipo, junto con todas las universidades que aportan al observatorio, también la Secretaría de Seguridad, la Policía de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal, quienes de manera colectiva pretendimos hacer estos intentos experimentales de aplicar justamente el modelo analítico de victimización repetida y victimización repetida por cercanía. Uno de los soportes conceptuales que hemos usado lo tienen allí en pantalla y que incluye al profesor Jerry Ratcliffe de la Universidad de Temple en Pensilvania, Estados Unidos, con quienes hemos tenido la oportunidad también de intercambiar nuestras experiencias preliminares de aplicación del repeat y del near repeat. Y gracias a sus orientaciones valiosísimas, nosotros también hemos podido aprender a partir de la aplicación de la metodología, quiero decir también a partir del ensayo y del error. Y en este sentido es interesante
también haber asumido de parte nuestra una visión bastante innovadora en entender al crimen desde el punto de vista de la epidemiología, ¿no? Entendiendo a los casos de robos y hurtos domiciliarios dentro de una dinámica de contagio, a partir del cual nosotros podemos entender que un fenómeno criminal donde un domicilio es atacado puede producir a modo de contagio fenómenos directamente relacionados con la misma unidad atacada o con el mismo lugar atacado. Entonces, desde este punto de vista, si bien nosotros no podemos admitir libremente que un domicilio atacado genera necesariamente gérmenes o virus a los efectos de producir un contagio de nuevos ataques domiciliarios, lo que sí podemos decir es de que la interacción del criminal o ladrón en un contexto localizado y geográficamente muy determinado, también por lo local y por la historia, es que es posible entender desde la epidemiología un fenómeno criminal tal como queremos analizar los robos y hurtos domiciliarios en la ciudad de Córdoba. En este sentido también apelamos a lo que Cohen y Felson oportunamente denominaron la teoría de las acciones rutinarias o actividades rutinarias, que de alguna manera logra sintetizar otras teorías que parcialmente daban una explicación del fenómeno criminal. Y en este sentido, asumimos que un crimen se intenta y se hace efectivo cuando un delincuente motivado se relaciona con un objetivo o con una víctima oportuna, ¿sí? Con una víctima acorde en ausencia de un protector. Entonces, esto que aparece como la unidad teórica a partir de la cual nosotros pretendemos pensar el modelo de victimización y victimización repetida por cercanía, es lo que nos ayuda también a comprender el crimen de una manera mucho más compleja, mucho más detallada en función de las contextualizaciones que cada lugar aporta para la emergencia de una conducta ofensora. Y en este sentido también yo quiero apelar a otro profesor que tuvo la oportunidad de estar en Córdoba y de compartir su experiencia con nosotros, que fue el doctor Lawrence Sherman, quien dice que en primera instancia que el lugar es el más adecuado nivel de análisis porque los crímenes tienen un determinado lugar y un tiempo dada su ocurrencia. En ese sentido, lo fundamental es entender de que del espacio, entendido como una amplitud, vamos a una nueva unidad de análisis criminal, que es justamente el lugar. Pero por otra parte, también Lawrence Sherman nos hace otro aporte diciendo de que las concentraciones criminales no son del todo aleatorias. Es más, profundiza su análisis diciendo de que hay una relación lógica que puede llegar a ponerse en evidencia a partir de la ocurrencia de determinados crímenes, en este caso los robos y hurtos domiciliarios. Esta escuela también hace hincapié en que muchos de los delitos, muchas de las situaciones de violencia que vivimos en un conglomerado urbano, como los que existen hoy en América Latina, e incluye también a los accidentes de tránsito, pueden ser mirados desde el modelo analítico de la victimización repetida
o de la victimización repetida por cercanía. Ya yendo a la profundidad de nuestra experiencia y poniéndome a disposición del feedback, de la retroalimentación e incluso de la crítica por parte de todo este valioso auditorio, es que nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo experimental por aplicar este modelo de victimización y victimización repetida por cercanía, que justamente lo hemos tomado desde la Universidad de Temple en Estados Unidos. En primer lugar, nosotros valdría la pena tener en claro que la victimización puede ser entendida también en el mismo lugar, ¿sí? O en el mismo momento. Entonces estamos hablando tanto de una ubicación geográfica como de una ubicación temporal. Es decir, una victimización se da en un espacio temporo-espacial. Una victimización repetida puede ser también entendida como dos o más eventos a partir de uno que da origen a la serie, que se producen nuevamente en el mismo lugar o en un espacio cercano a donde se dio el primer evento. Y la victimización repetida por cercanía debe interpretarse como dos o más eventos relacionados entre sí, a partir de uno que da origen a la serie y que puede producirse en lugares cercanos al primer atacado, inclusive en un rango de tiempo de días posteriores al primer evento. Ya dejando de lado el tema conceptual, no quiero olvidarme de decir que, por un lado, la victimización repetida se produce bajo la combinación de aspectos que señalan la vulnerabilidad de un domicilio, el impulso de un criminal, y Karen habló sobre las teorías de la provisión de alimentos, foraging theories, y finalmente una señal instalada en un domicilio inicialmente atacado. Con esto nosotros ya podríamos analizar con cierta profundidad los primeros resultados de la aplicación del near repeat y calculadora, la calculadora de la repetición por cercanía, que son los resultados que ustedes ven, tienen a la vista. En primer lugar, yo acá quiero señalar con especial aprecio el aporte y el trabajo científico y profesional del doctor Pablo Pacioretty, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, y que pertenece también al equipo de la maestría en Estadística Aplicada de la misma Universidad Nacional, y que ha sido fundamental para poder aplicar el modelo para nosotros. ¿Cómo podemos leer la aplicación del modelo? Sencillamente nosotros podemos decir de que, mirando la tabla que tienen ustedes a su izquierda, ¿sí?, y mirando particularmente los cuadrados pintados en rojo, podemos hacer una primera lectura diciendo que una vez que un sitio de este distrito, porque el near repeat se aplicó en todos los distritos de la ciudad de Córdoba, entonces podemos decir que en esta primera lectura, una vez que un sitio de este distrito sufrió un ataque domiciliario, llamémosle asaltos domiciliarios y robos y hurtos domiciliares, la chance de que el mismo sea nuevamente atacado el mismo día o dentro de los 10 días posteriores a la primera victimización es de 2,56 veces más grande que si el comportamiento del ofensor hubiera sido totalmente aleatorio.
Es decir, lo que nosotros estamos planteando aquí es de que hay una evidencia de un patrón, que es el de la victimización repetida. Ubicándonos en el primer cuadrado, en el primer cuadrante de la tabla superior a mano izquierda, ¿sí? Es que nosotros vemos de que este resultado es estadísticamente significativo para probar de que no existe aleatoriedad en la ocurrencia de estos crímenes. Una segunda lectura mucho más pormenorizada y detallada. Una segunda lectura mucho más detallada y pormenorizada puede decir de que los resultados indican que los eventos no se dan al azar. Se pone en evidencia un patrón, que es el de la victimización repetida y el de la victimización repetida por cercanía. Sobre todo cuando ustedes ven el segundo cuadrante pintado, que tiene un resultado de 1,25, según el cual existen 1,25 más chances que un evento se repita dentro del mismo día en un radio de 100 metros. Por eso estamos poniendo en evidencia el patrón de la victimización por cercanía. Y si nosotros nos ubicamos en el segundo cuadrante, en el lado superior y en el medio, nosotros podríamos decir de que existen 1,41 más chances que un evento se repita en el mismo lugar entre los próximos 10 y 20 días. Vuelvo a decirles que de acuerdo a la aplicación del calculador del Near Repeat, estos resultados son estadísticamente significativos. Por lo tanto, la probabilidad de que los hechos ocurran al azar es mínima. Con esto quiero decirles de que los intentos por explicar desde la victimización repetida y la victimización repetida por cercanía, en el caso de los delitos domiciliarios, en la ciudad, particularmente robos y hurtos a domicilio, significan para nosotros aportar una evidencia científica de altísimo valor, a pesar de que hoy todavía estemos en una fase experimental de la aplicación del método, para poder no solamente comprender la criminalidad en toda su contextualidad localizada, sino también como el plan de seguridad de la provincia de Córdoba pretende, que es el de trabajar profundamente en la prevención, por lo menos de este tipo de crímenes. Y ya dicho esto, le doy paso al profesor Ricardo Castro, que va a hacer una alusión más práctica sobre esta aplicación y esta experiencia en nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Roberto. Como nos hemos pasado un poquito del tiempo asignado, lo que voy a hacer, y visto que tenemos 2 preguntas hasta ahora, lo que voy a hacer es, Ricardo, arranca vos con digamos, el caso práctico de aplicación, y voy a ir recolectando las preguntas y hacer las preguntas al final, ¿sí? Así que adelante, por favor, Ricardo, gracias. Bueno, gracias, Karen. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Lo que yo les voy a presentar o mostrar en este momento es la aplicación de esto, que he estado explicando recién Roberto. Hemos trabajado con varias herramientas. La principal, de la que hemos obtenido toda la información, como el diagrama que mostró recién Roberto,
es la herramienta, la calculadora de victimización repetida o de victimización repetida por cercanía. Al cargar los datos en esa herramienta, nos genera una tabla con coordenadas geográficas en metros. Y eso nos permite a nosotros poder ubicar en el espacio, en este espacio, digamos, que ustedes están viendo, dónde ocurren los hechos. Debo decirles que, obviamente, para poder trabajar en esto, lo más importante, más allá de la tecnología que utilicemos, acá lo más importante es tener el dato. Y la verdad es que tenemos la suerte de poder tener acceso a datos. Y en esto debemos agradecerle al Ministerio Público Fiscal y a la Policía de la Provincia de Córdoba. El Ministerio Público Fiscal, porque en nuestra provincia todas las víctimas de algún tipo de delito, la denuncia no la hacen en la policía, sino que la hacen directamente en la justicia. Entonces, antiguamente sí se hacían en la policía y luego pasaban a la justicia, pero bueno, unas modificaciones que se hicieron hace unos cuantos años, hace que la denuncia vaya directamente a la justicia y después pasa a la policía. Entonces, ambas instituciones, tanto el Ministerio Público Fiscal como la policía, nos dan acceso a los datos. Sin lo cual, obviamente, no se podría hacer nada. Esto de poder saber qué pasó y dónde pasó. Claramente, como lo dijo recién Roberto. Bueno, ustedes están viendo acá el mapa, donde hemos representado todos los delitos de robos domiciliarios, robos y hurtos domiciliarios y asaltos domiciliarios, y ustedes están viendo en dos colores. Porque bueno, los de color oscuro son los de victimización repetida y los de colores claros son los de nueva victimización repetida por cercanía. ¿Puedes pasar el próximo, Roberto? Bueno. Disculpe. Ahí está. El sistema o la calculadora arroja la posibilidad de centrar todos los datos que se obtienen en dos franjas horarias. Una franja horaria A que empieza a las 0 horas y termina a las 12 de la mañana, a las 12 a.m., y una segunda franja horaria que es por la tarde, que comienza a las 12 a.m. y finaliza a las 0 horas, o a las 12 p.m. Entonces, acá hemos representado tanto los ataques domiciliarios de victimización repetida, como los ataques domiciliarios de victimización por cercanía, repetida por cercanía, tanto para la franja horaria A como para la franja horaria B. Esto nos muestra toda la ciudad de Córdoba. Y ustedes verán acá que hay unos polígonos que dice distritos. Bueno, Policía de Córdoba, de la provincia de Córdoba, está dividida en distritos policiales, y dentro de cada distrito existen lo que recién comentó Roberto, que son los cuadrantes policiales. Los distritos, como ustedes ven, son geográficamente extensos. Los cuadrantes hacen que, al dividir los distritos en polígonos más pequeños, toda la cuestión operativa sea mucho más simple para la policía. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a nosotros a plasmar esto en un mapa? Bueno, poder brindarle a la policía una herramienta de tipo operativo. Esto que estamos viendo recién en un
estadísticamente, es poder decirle a la policía, bueno, las cosas están ocurriendo en este espacio y en este tiempo, en este sector de la ciudad. La ciudad es grande, pero como ustedes ven, por los puntitos, no todos los delitos ocurren en toda la ciudad, sino que están concentrados en determinados lugares espaciales. Esto nos llevó, obviamente, a hacer una serie o utilizar una serie de herramientas para ir viendo qué ocurría. Hemos realizado, por ejemplo, análisis de densidad kernel, o lo que comúnmente se llama mapas de calor. Y acá tenemos la densidad kernel para la victimización repetida y para la victimización repetida por cercanía. Están los dos contiguos para que se pueda observar la diferencia que hay entre uno y otro. Repito, esto es a nivel de la ciudad. Nosotros vamos a llegar a la zona más pequeña. Esto es utilizando otra herramienta que es el análisis por celdas. Para el análisis kernel utilizamos una distancia de 600 metros para poder hacer la geoestadística. 600 metros fue el que mejor resultado nos dieron. La ciudad es bastante grande. Y para poder hacer una comparación, las celdas también son de 600 metros. ¿Sí? Esto nos permite comparar un método y otro. Y los resultados son bastante similares, pero ¿qué nos permite observar la celda? Bueno, la celda es mayor concentración, una concentración con mayor detalle. Y como les decía recién, de lo general hemos pasado a lo particular. Y hemos tomado como ejemplo el Distrito 1, en la zona central de la ciudad. Y en este Distrito 1 hemos hecho un recorte a los ataques domiciliarios de victimización repetida y de victimización repetida por cercanía. Y hemos hecho la misma operación que hicimos para lo genérico de la ciudad. Es decir, hemos construido un mapa, un kernel, un análisis de densidad kernel para el Distrito 1. Debo decirles que el Distrito 1, a su vez, está dividido en 3 cuadrantes. No están dibujados ahí los 3 cuadrantes, pero bueno, el distrito está dividido en 3 cuadrantes. Esto es lo que nos da el resultado de la densidad de kernel para victimización repetida y la densidad kernel para victimización repetida por cercanía. Hemos hecho el mismo análisis anterior, es decir, hemos revisado también las celdas, pero finalmente lo que más nos interesaba es poderle decir a la policía, porque acá uno ve un polígono como este, central, oscuro, pero ese polígono abarca muchas manzanas, varias manzanas. Entonces lo que queríamos era llegar a saber qué ocurre en el detalle más pequeño. Entonces hicimos un análisis de cuadra por cuadra. Y eso nos lleva a mostrar que en realidad los lugares más complejos son 2 o 3. Es lo que ustedes ven con las marcas más grandes y que tienen, en el caso de hechos por cuadra para victimización repetida, que tienen un 8 y un 9, es donde hay mayor concentración de hechos. Y en el caso de hechos por cuadra para victimización repetida por cercanía, están viendo que hay uno de 14 hechos. Bueno, ¿esto en qué nos colabora? ¿Qué nos ayuda desde el punto de vista operativo?
Y bueno, todos sabemos que el recurso es escaso a nivel policial. Una de las cuestiones económicas más simples, ¿no? Los recursos son escasos. A nivel policial, tanto patrulla, como policía motorizada, como infantes. Entonces esto le permite a quien esté a cargo del distrito y como quien esté a cargo del cuadrante, poder direccionar de una mejor manera los recursos y realmente concentrarse en las zonas realmente de interés, como esta que hemos marcado. Es decir, lo que hemos procurado es llevar de lo más grande a lo más pequeño. Y esto se repite para todos los distritos y obviamente para todos los cuadrantes. Este es un ejemplo solamente de lo que hemos hecho. La verdad que los resultados para nosotros han sido interesantes, falta investigar mucho, falta seguir probando mucho, pero ya es una herramienta que podemos poner a disposición de la policía. Es decir, estas cuestiones gráficas para el operativo, el que tiene que ir al campo, el que tiene que ir al terreno, es lo mejor. Es decir, estoy viendo dónde pasan las cosas, dónde están ocurriendo los hechos. Decirles que hemos trabajado con herramientas libres. Si bien existen herramientas que pagas, donde uno carga el dato y aprieta un botón y al final está todo, para nosotros que venimos de las áreas científicas de las universidades, el desafío es trabajar con este tipo de herramientas e investigar qué otras cosas podemos hacer. Entonces hemos utilizado QGIS como herramienta base, como el software base de sistemas de información geográfica, la calculadora de victimización repetida. En esa calculadora es donde cargamos inicialmente una tabla. Esa tabla, los únicos datos que tiene son la fecha de ocurrencia del hecho y las coordenadas en coordenadas planas. ¿Qué quiero decir? En coordenadas cartesianas, no en coordenadas geográficas. Esos dos datos únicamente. Se carga esa información y bueno, ahí se eligen una determinada cantidad de parámetros y se genera una tabla, como les dije al principio, con el resultado final y donde al estar cargadas las coordenadas podemos representarlo geográficamente. Hemos utilizado R. El gráfico que les mostró recién Roberto, donde aparecen los recuadros con colores, ese gráfico está hecho con R, una script que está hecho con R, hay una script también desarrollado en Python para realizar todo este tipo de análisis, y hemos utilizado otra herramienta que es el Visualist, que es un plugin que se utiliza para análisis criminal. Es un plugin que corre en QGIS. Existen muchas otras herramientas que son experimentales. No las hemos utilizado a todas, de a poco las vamos a ir probando, analizando, viendo qué resultados hay, y poner nuestra experiencia a disposición de todos aquellos que quieran utilizarlas. Nuestra idea es brindar a toda la comunidad la experiencia que tenemos en el uso de herramientas y más allá que las vivencias de cada país pueden ser distintas, el hecho de haber probado una determinada cantidad de herramientas y podemos allanarles o acortarles el camino experimental al resto, ¿no? Bueno, esto es el resultado, digamos, visual de lo que inicialmente explicó Roberto de manera teórica inicialmente y con un gráfico colocado al final.
Excelente, Ricardo. ¿Podemos abrir ya a preguntas y respuestas? ¿Están listos ambos para responder algunas de las preguntas que hemos recibido? Sí, sí. Sí, perfecto. Les voy a pedir que paren de compartir la pantalla. Esto viene para el final, esta diapositiva, así que ahora hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Quiero arrancar con una pregunta bastante específica que hizo Vladimir y que tiene que ver un poco con la cuestión de las variables. Un poco, Ricardo, vos mencionaste que manejan fecha y coordenadas cartesianas, pero no sé si hay algo más que se pueda agregar respecto a las variables que se tienen que tener en cuenta para hacer este tipo de análisis de victimización repetida por cercanía. ¿Hay alguna otra aclaración, comentario que quieren hacer con Sí, la respecto a hora. La hora es la hora? importante. Ok, Y en algunas ocasiones, algo que he visto, pero que no hemos utilizado nosotros, es poner la variable climatológica. mira, He interesante. visto algunos trabajos, no necesariamente para este punto específico, sino he visto algunos trabajos de análisis espacio-temporal del delito, donde se agrega la variable climatológica, es decir, ¿hacía frío o no hacía frío? ¿Llovía o no llovía? Y creo que es importante ese otro tema, ¿no? Medio complejo obtener el dato, porque nosotros hemos trabajado sobre datos, digamos, sobre cosas que ya pasaron, e ir a los archivos que tenemos, en nuestro caso, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, que es el que lleva día a día toda esa información, bueno, poder relacionar una cosa con los otros nos lleva mucho tiempo, entonces todavía no lo hemos hecho. Pero tenemos el dato horario, que eso también es muy bueno, muy interesante agregado. En esta primera instancia no lo hemos agregado. ¿Por qué? Porque hemos utilizado una calculadora que no da lugar a colocar la hora, sí el día. Bueno, modificaremos la calculadora, ¿no? Hemos usado una calculadora que ya estaba hecha. Eso lo podemos hacer nosotros utilizando Python o R, alguna de las dos plugins que hemos utilizado. No sé si está respondida la pregunta. Espero que sí, Vladimir, poneme ahí o ponenos ahí en el chat o en el Q&A si te parece que está bien respondida la pregunta, si querés que profundicemos más sobre este tema. Ricardo, calculo que si le agregamos la variable climatológica, también habría como que estandarizar la manera, ¿no? en que se carga, ¿no? Y un poco con esta cuestión de los datos que ustedes, con los que ustedes trabajaron, ustedes no tenían mucha posibilidad de manipular o de procesar los datos, porque esos datos ya a ustedes los recibían de alguna manera ya estructurados, o tuvieron ustedes la posibilidad de trabajar, son datos de la justicia, me dijiste, ¿no? Son datos de la justicia y de la De policía. policía, o sea, En ya definitiva, venían... la policía lo único que hace, digamos, recibe también el dato de la justicia. Lo único que hace la policía es separar lo que para ellos es útil, porque en la justicia se recibe todo tipo de denuncia, de todo tipo de delitos, y la policía actúa sobre un tipo, que son los prevenibles, digamos. Claro. Y la verdad es que es poco lo que podemos manipular nosotros, porque si no el dato quizás se perdería. Pero viene bastante interesante el dato, porque más allá del lugar, tomado en coordenadas, digamos, hay otros datos que tienen que ver con el tipo de delito, tienen que ver con muchas cosas que nos permite a nosotros hacer otro tipo de análisis. Pero el fundamental para esto, que era el lugar de ocurrencia y el día en que ocurría, nos sirvió. De No acuerdo. pudimos utilizar la hora, que sí la tenemos a la hora, Claro. pero inicialmente no la pudimos utilizar. Está, perfecto. ¿Y necesitaron, Ricardo, algún tipo de acuerdo interinstitucional, tanto con justicia como con policía, para poder acceder a esos datos? Sí, sí, sí. Más allá del acuerdo que haya con policía, en nuestro país el sistema está dividido en
digamos, organizado el Ministerio de Justicia, todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Policía depende del Poder Ejecutivo. Ahí los acuerdos son mucho más simples. De acuerdo. Pero más complejo es por el sistema como está organizado. Cada poder es independiente. Entonces, los acuerdos entre un poder ejecutivo y el poder judicial llegan a ser acuerdos digamos, entre el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hecho eso, se allanan las cosas a nuestro nivel operativo. Pero esos acuerdos existen, obviamente. Perfecto. No, esos acuerdos no tendríamos acceso tan fácilmente al dato. De acuerdo, y por eso también te hice la pregunta. Sí, perdón, por eso hice la pregunta, porque si hay colegas que quieran replicar un poco esta experiencia o explorar esta experiencia, me parece que vale mucho la pena entender de dónde viene el dato, qué tipo de variables se necesitan para poder realizar este tipo de análisis. Sí, adelante, Roberto. Sí, gracias, Karen. En función de los acuerdos para el acceso al dato, quiero comentarles que desde el año 2017, con la misma creación, o acompañando la creación del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien fuera en su momento el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, el doctor Carlos Mazzei, firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal, también representando al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, para que el observatorio pueda acceder a todos los datos de la denuncia pasadas las 24 horas del día de ayer. Y esto implicó para nosotros, en primer lugar, una visión estratégica de parte de la política, de darle al observatorio el insumo fundamental para poder trabajar, porque el observatorio no es productor de datos, salvo aquel emergente de la encuesta de victimización. Por otro lado, con respecto a las bases de datos, el modelo de análisis de la victimización repetida y victimización repetida por cercanía, tal como la mayoría de los autores que lo sustentan defienden, es posible aplicarlo a distintas tipologías delictivas. Y eso también hace posible de que las bases de datos pudieran ser de alguna manera un traje a medida, ¿no? Tailor-made. Es decir, las bases de datos necesariamente deben estar conformadas de manera tal que respondan a la hipótesis sobre la cual nosotros queremos trabajar, ¿no? La aplicación sobre robo y hurtos domiciliarios, ¿sí? Tiene que ver con lo que implica un domicilio que tiene un lugar fijo en la geografía y que obviamente no se mueve para ningún lado. Pero sin embargo, si nosotros tuviéramos y pudiéramos aplicar el modelo como que se puede aplicar efectivamente para accidentes viales, evidentemente la tabla de datos y los datos deberían ser inicialmente diferentes. Entendido, Roberto, gracias. Quiero volver al tema de datos, perdón, porque tenemos dos preguntas relacionadas a ese tema. Una pregunta de Juan Opaso, bueno, de los datos y de las variables, ¿no? Porque Juan pregunta si pudieran aclarar los tramos horarios utilizados en los estudios. Se usaron dos tramos, dos franjas horarias. Sí. Se puede hacer más chicas las franjas horarias, obviamente. Pero en este caso se tomaron dos. La obtención de esta primera información, que fueron las tablas con los datos y el gráfico que vieron ustedes, lo hizo el doctor Pacharetti de la Universidad Nacional de Córdoba.
Esto también es algo bueno que tenemos. Yo pertenezco a una universidad y todas contribuimos al observatorio de una manera u otra, ¿no? Con lo cual, como dijo Roberto, le estamos dando el sustento científico. Nosotros hemos dividido el día en 24 horas. Acá en Argentina se usa de 0 a 12, se considera la mañana, y de 12 a 0 horas la tarde, ¿no? De esa manera están tomados, o sea, por la mañana y por la tarde. ¿Se puede dividir en más cantidad de franjas horarias? Sí, obviamente que se lo puede hacer. Las franjas horarias más pequeñas permiten hacer quizás un mejor análisis. No lo hemos hecho nosotros inicialmente, pero lo haremos más adelante. Vamos a dividir, ¿sí? Para otro tipo de delitos y a otro tipo de análisis hicimos hasta 6 franjas horarias. Pero bueno, para este tomamos 2 franjas horarias nada más. Gracias, Ricardo, por esa aclaración, y bueno saber que se puede trabajar con diferentes franjas horarias, y calculo que eso también va a depender del tipo de delito, ¿no?, con el que se quiera trabajar. También con respecto a los datos, Ervin Norza, de la Policía Nacional de Colombia, a quien aprovecho para saludar. Qué bueno, Ervin, que estés acá conectado. Pregunta si los datos corresponden a delitos denunciados o percepciones, digamos que fueron relevados a partir de encuestas. Por lo que entendí de la presentación, no corresponde a delitos denunciados, pero respondan a ustedes. Y Roberto, Ricardo, también preguntarles, Ervin les pregunta si los datos también provienen de llamadas de emergencia 911. Y acá dice Ervin, combinar datos asociados con motivos de policía y crimen permite afinar la focalización policial. Pero bueno, básicamente, ¿no?, si el dato pertenece a delitos denunciados o percepciones, y si han tomado datos de llamadas de emergencia 911 o el número que se maneje en Córdoba. Bueno, le contesto yo. No, es todo dato denunciado. O sea, registrado fehacientemente de que eso ocurrió. No llamadas al 911. No tenemos datos provenientes del 911. Eso no quiere decir que no los podamos utilizar. Para este análisis nos basamos pura y exclusivamente en datos denunciados. Y en eso tengamos en cuenta que no todo es denunciado, ¿no? No, de acuerdo, el subreporte, que eso creo que es una de las grandes limitaciones que podría llegar a tener este análisis, porque bueno, en América Latina sabemos que el subreporte es bastante importante, ¿no? Es verdad que con ciertos delitos, particularmente aquellos, por ejemplo, ¿no?, para los cuales, si uno tiene algún tipo de seguro, tiene que hacer la denuncia para poder, ¿no?, después que el seguro de alguna manera haga algo al respecto, ¿no?, sobre todo cuando es delitos a la propiedad, para que pueda de alguna manera resarcir por esa pérdida. Pero bueno, sabemos que el subreporte a veces puede jugar un poquito en contra para este tipo de análisis. Una salvedad al sí. respecto de lo que estás comentando, Karen. En primer lugar, los robos y hurtos domiciliarios suelen tener una alta tasa de denuncia. Eso es importante mencionarlo. En segundo lugar, efectivamente, lo que no se denuncia también implica un sesgo para la validez del análisis. Sin embargo, yo creo que lo más importante de todo esto es poder compatibilizar distintas metodologías de análisis para que en definitiva el estudio sea lo más cercano lo más cercano posible a la realidad que nosotros queremos interpretar. Y acá tenemos casi al lado nuestro a la mentora de la encuesta de victimización en Córdoba, que es justamente la profesora Olga Puente de Camaño, que siempre nos ha acompañado, y particularmente nos ha acompañado en todos estos estudios sobre percepción de inseguridad y temor al delito. Desde ese punto de vista es que la propuesta es desarrollar el método analítico de victimización repetida y victimización repetida por cercanía, y
de alguna manera, compatibilizarlo con los estudios sobre victimización, que también tienen una configuración geográfica. Entonces, de esa manera nosotros podríamos llegar a tener tanto una perspectiva analítica desde un método estadístico cuantitativo muy sólido a un método más, más desde la psicología social, que es justamente la encuesta de victimización. Roberto, ya que mencionaste la encuesta de victimización y el protagonismo y el liderazgo de Olga, le vamos a hacer la palabra porque la veo ahí con la manito levantada, así que adelante, Olga, y bienvenida, qué bueno que te pudiste sumar a esta discusión. Hola Karin, mucho gusto a todos y a todas. Sí, bueno, les expresaba en el chat las felicitaciones a Roberto y a Ricardo por el trabajo y la presentación excelente que han hecho de un tema tan complejo para seguirlo, pero han podido transmitir la importancia. Yo creo que la importancia, me encantan todas las intervenciones y las preguntas, la importancia es mostrar un modelo y una perspectiva de estudio y de análisis de la victimización distinto, o sea, un modelo empírico para la comprensión y el estudio de la victimización. Este modelo que han presentado, que seguramente se va a ir complejizando con muchas otras variables, ustedes las iban mencionando, por ejemplo, las modalidades del delito, porque nosotros hablamos de robo y hurto domiciliario, pero sabemos que hay características distintivas en esa digamos, modalidad de violencia, y que se repiten, o sea, también se repiten, no solamente por cercanía las victimizaciones, sino también las modalidades de esa victimización. O sea, un determinado modo de agresión, un determinado modo de aparición, y modalidad de, digamos, operativa del delito. Entonces, esto es lo que creo que tiene de valioso, es pararnos en este lugar de decir, vamos a trabajar en el estudio de la victimización desde este enfoque empírico basado en estas evidencias que se van a ir complejizando, y a estas coordenadas, digamos, y a estos datos que están en este momento se van a ir agregando muchos otros más, y realmente vamos a poder tener mayores precisiones, como por ejemplo lo que nombraban recién con respecto a las encuestas de victimización. O sea, las encuestas de victimización vienen justamente a completar, y podemos a partir de estos estudios una segunda aproximación, por así decirlo, al campo, al terreno, para seguir buscando información que nos permita mejorar fundamentalmente la prevención. Así que felicitarlos, muchas gracias, y creo que han hecho una excelente presentación para un tema que es difícil de comprender, en un poco tiempo. Gracias, Gracias Olga. a vos, Karen, como siempre. Y quiero volver ahora a un par de preguntas que hicieron los y las participantes, que entiendo que tienen que ver con esta cuestión de tratar de entender y de explicar, ¿no?, por qué sucede esta victimización por repetición y la repetición por cercanía. Y por ejemplo, acá nos hace la pregunta Cristian Sierra, si los robos sufridos en las viviendas, si estaban con residentes o con moradores, o estaban sin sus residentes y sin sus moradores. Creo que este es un dato importante porque de alguna manera, ¿no?, si hay gente viviendo, puede eso actuar como un factor protectivo. Pero bueno, no sé, Roberto, Ricardo, si tienen alguna respuesta. El estudio de Cheney en Belo Horizonte, justamente la explicación que ellos dan, los dos autores dan, de por qué no hay tanta victimización por repetición o victimización repetida por cercanía, es porque justamente las viviendas en Belo Horizonte, por lo general, a comparación, digamos, de ciudades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá,
no tienen una persona que está ahí, un personal de limpieza que de repente se queda, ¿no?, durante el día, así que termina siendo como un factor protector. Pero bueno, Roberto, Ricardo, no sé qué quieren agregar a esta pregunta. Bueno, en principio comentarles de que la base de datos que se usó no tiene la diferenciación o la categorización entre robos a domicilios con moradores o sin moradores. En realidad nosotros inicialmente apuntamos a esta diferenciación, a trabajar esta diferenciación ayudados por los estudios sobre victimología, según la cual los robos a domicilios con gente dentro o con gente que ingresa para tomar cuenta de un ataque generan un nivel de temor al delito y un nivel de victimización totalmente distinto a que el mismo hecho ocurra en la vía pública. Seguramente yo creo que esta necesidad de profundizar el análisis, y de hecho el modelo de repeat and repeat lo permite, sería interesante trabajar ya con tablas de datos que incluyen la categoría con moradores o sin moradores. Pero en este caso particular, tal como se ha presentado aquí en la experiencia experimental de Córdoba, estamos hablando de una base de datos amplia, sin subcategorías relacionadas al respecto. Gracias, Roberto, por esa aclaración. Después también, por ejemplo, Luis Castillo les pregunta si el tipo de urbanización o la infraestructura de vivienda urbana influye en la victimización por repetición o victimización repetida por cercanía. Sí. A ver, la postura teórica es justamente tomar en cuenta los datos y los caracteres localizados en cada uno de los lugares para darle la importancia que tienen a la hora de la emergencia de una conducta ofensora. Y en este sentido, la tipología de los domicilios, la tipología de las calles, los comercios circundantes, obviamente el tema de infraestructura urbana como iluminación, etcétera, son desde el punto de vista de la criminología ambiental, que es lo que nosotros sostenemos, son fundamentales para entender ese tipo de crimen en ese contexto, en ese momento y en ese lugar. Perfecto, Roberto. Ricardo, ¿querés agregar algo en lo que dijo Roberto? No, coincido totalmente. Perfecto, perdón que sea reiterativa. Es una postura pero... teórica, es una postura teórica, ¿no? Sí, pero pasando ahora como al plano empírico, en este estudio que hicieron Cheney y Alves da Silva en Belo Horizonte, ellos lo que sí dicen es que hay una diferencia importante en el tipo de vivienda urbana entre lo que es Belo Horizonte y las otras ciudades donde se hizo este tipo de análisis, insisto, en Reino Unido, en Australia, y una de las principales diferencias que ellos identificaron es que en Belo Horizonte hay favelas, hay conglomerados, edificios que están cercados, ¿no?, con rejas, con alarmas de seguridad, con guardias. Entonces, como que eso también afecta un poco la incidencia, digamos, de lo que es victimización por repetición y victimización repetida por cercanía. Así que, de acuerdo a este estudio, ¿no?, que hicieron Cheney y da Silva en Belo Horizonte, el tipo de vivienda urbana sí parecería afectar la victimización por repetición y victimización repetida por cercanía. Son las 4:26. Quiero decir que nos han llegado un montón de preguntas, muchísimas gracias. Quiero también que sepan que estas preguntas no se pierden. Nosotros nos tomamos el trabajo de sistematizar las preguntas y de subirlas a la comunidad para que si los panelistas tienen tiempo de responder, puedan ir y responder las preguntas.
así que no se preocupen que no es material que se pierde, sino que es material que sigue alimentando la discusión y profundizando el entendimiento de estos temas, así que muchísimas gracias a todos quienes nos dejaron sus preguntas, porque insisto, esto enriquece la discusión y nos ayuda a profundizar en el entendimiento de este tema. Así que yo lo que voy a hacer ahora es hacer un breve cierre en estos 3 minutos, seguramente me pase 2 minutos, pero no quiero dejar de primero contarles un poquito los recursos que tenemos a disposición o hemos puesto a disposición de todos ustedes en la comunidad interamericana de observatorios del delito. Me parece importante destacar que a pesar de que hay mucho material en inglés, este es el listado de materiales que ustedes van a encontrar en la comunidad. Los que están marcados en amarillo es porque hemos encontrado la versión en español, así que van a tener 2 recursos entre esa lista en español. En el primero, que son los 60 pasos ¿no? de análisis delictivo, de Clark y Eck, es el paso 30, y después está también disponible esta guía, la guía de herramientas número 4 de Lam Wiesel, que también es súper recomendable para quienes quieran seguir profundizando en este tema. Y está recuadrado este estudio que vengo de alguna manera reiterativamente mencionándoles, de Cheney Alves de Silva en Belo Horizonte. Ese estudio también está disponible en la comunidad. Y me parece importante hacer este comentario sobre justamente porque no tenemos muchos recursos en español, particularmente en temas que son de interés y que tienen muchísimo potencial para la región. Me parece importante que como comunidad, los observatorios se tomen muy en serio esta tarea de documentar y sistematizar sus experiencias para que luego esas experiencias puedan ser compartidas con esta comunidad que estamos creando. Y de alguna manera también lo que quiero aprovechar para decirles es que esta experiencia, justamente por la necesidad de contar con recursos en español, hemos hecho una primera sistematización muy preliminar, muy básica, que la van a poder encontrar en este mapa de experiencias. Mi colega Pablo les está compartiendo el enlace al mapa de experiencias con esta experiencia realizada por el Observatorio de Córdoba, que es sumamente valiosa, pero que esta experiencia esperemos que la podamos seguir sistematizando y profundizando en una publicación que esperamos sacar como resultado de este ciclo a comienzos del 2024. Y también quiero aprovechar el espacio para ya dejarlos invitados a todas y a todas para que nos acompañen en lo que va a ser la 4ª sesión de este ciclo, que tendrá lugar el miércoles 26 de julio a las 3 de la tarde, hora de Washington, D.C., así que hagan la conversión de acuerdo al uso horario en el que se encuentran. Y en esa oportunidad, el Centro de Análisis Integral de la Información sobre Delitos y Violencias de la provincia de Tucumán, Argentina, Vladimir Walters estaba acá un poco en representación del centro. Ellos nos estarán presentando otra experiencia con análisis, otra experiencia analítica, que tiene que ver con la aplicación del índice de Morán para el análisis de homicidios dolosos en dicha provincia. Así que ahora, como cierre, ya para terminar, voy a dejar de compartir. La última cosa que les vamos a pedir es que por favor enciendan sus cámaras para tomar un par de fotos de todos quienes hemos participado en esta 3ª sesión, para tener ese registro fotográfico, y esas fotos sepan que también estarán disponibles en la comunidad el día de mañana. Así que si me ayudan con encender sus cámaras para hacer ahí un par de tomas fotográficas y, insisto, subir esas fotos. Mariela, qué bueno verte, gracias por participar. Lo veo también a Juan Aguilar. Hola Juan, ¿qué tal? No puedo hablar y tipear a la misma vez, así que espérenme, ahí va. Seguimos, a ver, la pantalla 2. Ok. La pantalla 3. Y la pantalla 4. ¿Sí? Ok, ahí va, excelente. Entonces ahora sí, me despido a todos ustedes, agradeciendo una vez más a los panelistas de la tarde de hoy. Muchas gracias Roberto, Ricardo, por haber compartido esta experiencia del Observatorio de Córdoba en torno al análisis
de la victimización repetida y de la victimización repetida por cercanía, que como hemos visto es un tipo de análisis y una herramienta que se presenta con muchísimo potencial para el trabajo analítico de los observatorios. Y un agradecimiento siempre muy especial a todos ustedes, los y las participantes, por su presencia, por su interés y por las preguntas a lo largo del panel que, insisto, enriquecen la discusión y nos permiten indagar sobre el tema que, bueno, hoy nos convocó, ¿no? Así que nada, con esto me despido y esperamos verlos nuevamente en la cuarta sesión el miércoles 26 de junio. Muchas gracias, adiós, que tengan una buena tarde. Muchas Adiós, gracias. Jason, gracias. Adiós. Feliz tarde. Lo mismo, gracias, Jason. Chao, chao. Besos, chao. Chao. Gracias, Karen. Por favor, gracias a ustedes. Gracias Adiós. a los panelistas Muchas también. gracias. Gracias Excelente. Karen, Gracias, felicidades. Olga. Chao, Gracias chao. por Muchas todo. gracias a todas y a todos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Roberto, Gracias a Ricardo, todos. adiós. Gracias a todos por las Gracias. preguntas. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Gracias. Gracias, Cristian, por la pregunta, muy buena. Adiós, que estén muy bien. Gracias por participar. Bueno, cerramos, ¿sí? Gracias. Buena tarde con todos y todas. Adiós.